Dios le bendiga, hermanos, una vez más. Bienvenidos a este domingo de estudio bíblico con el ministerio Instruyéndonos en la Palabra. Amados hermanos, les damos la bienvenida a este hora donde estamos dando estudios bíblicos, amados hermanos, porque nosotros hemos recibido ese llamado de poder enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios para que podamos todos crecer y ser edificados a través de la misma. Le queremos dar un saludo muy grande a nuestra iglesia Juan 3:16 de Stamford, Connecticut, que estamos ubicados en la 648 Pacific Street y también en Stamford, Connecticut. Y queremos también dar un saludo muy grande a nuestros pastores, los reverendos Jesús García, Ramonita García, también a nuestros hermanos, compañeros que también andan en la radio, nuestro hermano Luis y Lili Álvarez, que si usted quiere escuchar palabra de Dios, más palabra de Dios puede empezar desde las 5 de la tarde y después nosotros seguimos a las 6 de la tarde con el ministerio instruyéndonos en la palabra. Estas semanas damos continuación a una serie de enseñanza que estamos dando, que está en el libro de Mateo, capítulo 5, que es el Sermón del Monte, que estamos dando desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, que es el Sermón del Monte entero. Entonces estamos estudiando, hoy estamos en los versículos del 17 al 20. Entonces, si usted tiene su Biblia por ahí, la puede ir abriendo. Y mientras usted abre su Biblia, quiero hacer unos anuncios muy rapiditamente. Que esta campaña, el día jueves 15, 16 y 18, jueves 15, viernes 16, domingo 18, tendremos nuestra campaña de misiones y evangelismo con el título Mostrando el amor de Dios a través de Jesucristo, que está basado en el texto del libro de Romanos 5:8, que dice que Dios muestra su amor, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué gran verdad es esa, amados hermanos. No se lo pierda, que vamos a tener un evangelista misionero invitado que viene, que es un hermano puertorriqueño, misionero, que desde los 19 años fue llamado a las misiones en Haití. Y dice que tiene más de 40 años sirviendo en Haití, en donde ha tenido batallas espirituales, ha tenido encuentros con el vudú, con todo hechicero, con muchas cosas, pero sobre todo él ha estado predicando el evangelio y levantando las obras allá. Entonces él va a estar predicando en la campaña el día 15, 16 y 18 de este mes, esta misma semana. También estamos a punto de empezar la semana del 26 al 30, los 5 días de lunes a viernes, el programa de Escuela Bíblica de Verano, VBS, con el título Hero Central, Discover Your Strength in God. La ciudad de los héroes, descubre tu fuerza en Dios. Este es un programa para los niños donde ellos van a poder divertirse escuchando la palabra de Dios y ser instruidos en la palabra de Dios, donde van a ver muchas cosas para los niños, pero también va a haber palabra de Dios para los adultos, para los jóvenes. Y en esa clase de los jóvenes nosotros, sus servidores, estaremos enseñando. Y le pedimos, amados hermanos, que si usted tiene sus hijitos, puede llegar los días 26 al 30 de este mes, los 5 días al BBS. También nos pidieron que anunciáramos el sábado 8 de julio también, que es el próximo mes, andaremos teniendo la Feria del Niño, un programa para la comunidad, amados hermanos, y si usted tiene a sus hijos, puede también llegar ahí. Todo es completamente gratis, hay juegos, hay muchas cosas donde los niños se pueden divertir. También habrá palabra de Dios. También habrá que le han puesto por nombre la casa de oración, donde los hermanos estarán orando por las peticiones, y también los hermanos del departamento de evangelismo estarán a cargo ahí predicando la palabra de Dios a los hermanos, o mejor dicho, a los amigos que no conocen a Jesús. Es un evento muy lindo y, como he dicho, todo es gratis. El sábado 8 de julio de 10 a 2:30.
amados hermanos. Entonces, ya hemos terminado con estos anuncios. Vamos a empezar, amados hermanos, con esta lección bíblica. Una vez más, estamos en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, del 17 al 20. Vamos a leer la palabra de Dios y después nuestro hermano René va a empezar con una oración y nuestro hermano Giovanni va a empezar la lección. Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Pero porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Padre, en esta hora te damos toda la gloria a ti, porque tú eres nuestro Dios, tú eres santo, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos permites en esta tarde de poder estar aquí, Señor, nuevamente, poder instruir a tu pueblo, Señor, en lo que es tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que nos des la sabiduría a través de tu Espíritu Santo para navegar por las Escrituras, para poder enseñar, Padre, correctamente al pueblo con la unción, con la dirección de tu Espíritu Santo, Padre, tocando y bendiciendo a cada persona que está escuchando en esta hora, Padre. Te doy la gloria de antemano, Señor, porque todo lo que hacemos aquí es para la gloria tuya y para la honra tuya, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias. Dios le bendiga, mi amado. Le habla Giovanni Romero, su hermano y amigo. Una vez más, domingo a domingo, para seguir en la instrucción de la palabra. Y como usted sabe, hemos decidido ir verso por verso, tratando de entender no lo que nosotros queremos, sino lo que la Biblia va diciendo, ya que la Biblia se interpreta por sí misma. Y pues estamos ahora en Mateo capítulo 5, verso 17, y el tema aquí en la Biblia dice: Cristo cumple la ley. Y vamos a ir primero por el verso 17, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplirla. Una de las cosas que nosotros podemos ver, la identificación de Jesucristo aquí, lo que da a entender, como muchos pueden tal vez pensar que Jesús, o los fariseos en aquel tiempo, pues pensaron que Jesús era un hereje o que era un blasfemo, cuando él se hacía llamar hijo de Dios, cuando él decía que él descendió del cielo, cuando él decía pues que él era antes que Abraham. Y todas esas cosas los fariseos no pudieron entender, o los escribas de aquel tiempo. Pero sin embargo Jesús le advierte a sus discípulos: si ustedes no vayan a creer, no vayan a pensar que yo vine a abrogar, significa invalidar o pasar por alto o abolir, algo que decir que no sirve la ley. Él en ningún momento Jesús está hablando de eso, sino Jesús dice: no penséis de esa manera. No debemos pensar que ya, como muchos dicen, ya vino Jesús, entonces ya no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. No, no, no. La Biblia es una sola. Y lo que pasa, ahora sí vamos a explicar un poquito, porque aquí nos vamos a meter un poco en lo que es la ley. Hay leyes directamente que corresponden, leyes y promesas completamente dedicadas para el pueblo de Israel. Que esas promesas y mandamientos únicos, como por ejemplo, así rápidamente, la circuncisión. Eso fue un pacto hecho, o de la forma como sellaron el pacto con Abraham, cuando pues ofreció, después que ofreció el sacrificio, antes de que ofrece el sacrificio a Isaac, pues Dios no lo permitió en ser el pacto que él tenía que circuncidar a todo varón que naciera, tenía que cortarles el prepucio. También hay leyes directamente que tiene que ver con como evitar el comer algunas cosas, algunos animales. Era por el bien de ellos, que no me quiero profundizar mucho en eso porque ese es otro tema, porque ahora estamos aquí. Pero para que usted vaya despertando su mente y su identidad, ¿a qué se estaba refiriendo cuando dijo Jesús? No quiero abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Nosotros tenemos también bendiciones y leyes espirituales que son de gran beneficio para la iglesia. Entonces hay que hacer una
una división en ciertas cosas, pero ahora de que el Salvador y el cumplimiento de la ley estaba dada desde Génesis. Yeah. Ustedes saben, Génesis 3 habla sobre que daría, cuando Adán y Eva pecan, pues, y le da las maldiciones, una de las bendiciones en medio de una maldición, le da que saldría de la simiente de la mujer el Salvador. Y esto es cumpliéndose, pues, 4,000 años después, cumpliéndose aquí con Jesucristo. Entonces, cuando Jesús, le estoy dando esta introducción para que usted entienda a lo que se refería Jesús, que no vino a abrogar. O sea, Jesús no vino a decir que eso no servía, que la ley de Moisés no servía. Jesús no vino a romper, a abolir nada de eso. Jesús vino al contrario, y en este verso lo que él está explicando dice, yo he venido, dice, sino para cumplir, o sabe, todas las escrituras daban testimonio de él, lo que hablaba los salmos, David profetizaba sin darse en cuenta, pero él profetizaba, hablaba, se refería a Jesús, y esto es algo importante que nosotros debemos entender, que nosotros como cristianos, el hecho que nosotros somos cristianos no quiere decir que, porque voy a ir aplicando, ya tenemos la gracia, nos da derecho a hacer cualquier cosa, en ninguna manera, mis hermanos. Eso sería el peor error que nosotros podemos cometer, o estaríamos cayendo en esa falsa doctrina que salvo siempre salvo. Entonces Jesús le está dando el ejemplo bien claro. Yo vine y las escrituras están dando testimonio de mí, hablando Jesucristo, y por eso yo no puedo abolir la ley, como por ejemplo una de las leyes que ellos tenían era que maldito será el que es colgado en un madero, ¿no? ¿Y por qué? Porque los judíos en una mala interpretación que ellos no entienden, pues espiritualmente hablando, le crucifican porque Jesús estaba proclamando rey. Porque ellos esperaban un rey con una cabalgadura, con autoridad política, terrenal, que viniera a derrotar al imperio romano. Pero sin embargo, Jesús no vino de esa manera. Jesús vino a ofrecernos un nuevo reino, el reino espiritual. Entonces, esta es la forma, el primer verso que Jesús está explicando a sus discípulos. Y dice, no he venido una vez más a hablar. Eso no nos da derecho a nosotros como cristianos también en decir que algunas cosas, por ejemplo, me voy a meter otro poquito. Hay gente que habla sobre el diezmo, porque todo esto cae aquí en lo que es la ley. Ellos piensan que el diezmo fue dado en la ley de Moisés y no fue así. Abraham vivió en la gracia. Abraham fue el primero que diezmó a Melquisedec, mi amado hermano. Pero sin embargo vemos que eso no fue una ley, eso fue algo voluntario, un símbolo de adoración, de agradecimiento, porque nosotros damos, porque recibimos. Pero algunas enseñanzas dicen pues que eso no es así, que eso es el tiempo de la ley y solo pertenece al tiempo de la ley. Ahora, las ofrendas y para ir poniendo el contexto, también si ustedes se dan cuenta, Abel y Caín ya sabían ellos ofrendar y presentar sacrificio. Usted ve, por eso es que cuando Dios llama a cuentas a Caín, pues dice que la ofrenda de él no le agradó. Entonces, para que usted vaya viendo que hay muchas cosas que nosotros como creyentes tenemos que entender y que no era que solo le pertenecía a Israel, que también a nosotros nos pertenece. Por ejemplo, el diezmar y ofrendar para nosotros no es una carga, no es un pesar, es un privilegio de poder ofrendar para la obra del Señor. Entonces, eso nosotros tampoco podemos abolir, nosotros también tenemos que cumplirlo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo esto, y mire cómo Pablo lo afirma en Romanos capítulo 3, verso 31. Y le hace una pregunta, dice, luego por la fe invalidamos la ley. Mire, y Jesús dijo ahora, no penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Sabe? Si ni Jesús no vino a decir que la ley no servía, sino que dice que él vino a cumplir la ley y los profetas, ahora Pablo nos recomienda a nosotros también, dice, que luego que por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Dice, sino que confirmamos la ley. Ahora, aquí viene la actitud. Mire, usted guarda la palabra no para ser salvo, ¿ok? Y le voy a explicar. Cuando la persona, dice la Biblia que nadie por obras es salvo, ni por guardar, porque nadie en esta tierra ha podido guardar a plenitud los mandamientos de Dios. La salvación es por gracia. Ahora, cuando aceptamos a Jesús y somos salvos, entonces que guardamos pero por amor. ¿Sabe? Hay que entender, no con miedo. Nosotros no guardamos la palabra o las cosas que están escritas en la Biblia por miedo, mi amado hermano. Nosotros lo hacemos por amor al Señor, porque amamos a Dios. Por eso la Biblia en Juan dice, si tú me amas, vas a poder guardar. En una traducción lo dice así, si tú me amas, vas a poder guardar los mandamientos.
sea, a veces no lo entendemos como una demostración de amor. O sea, si tú me quieres demostrar que me amas, tienes que guardar. No lo está diciendo Jesús de esa manera, sino está diciendo, o sea, si tú realmente me amas, te va a ser placentero guardar mis mandamientos. Como a Jesús, dice la Biblia que Jesús gustó de la muerte. Cuando habla de gustar, no está diciendo que Jesús se deleitaba y dijo, hoy voy a morir de una forma como jocosa. No, Jesús dijo, bueno, pues si eso es necesario que yo tengo que hacer y padecer de esta forma, porque podía escoger otra muerte, pero escogió la muerte torturosa, una muerte desagradable, y dice que él gustó, ¿sabe? Él sufrió paso a paso el dolor, el vituperio, sufrió todo en ese transcurso, porque así estaba escrito de la ley. Así tenía que morir un transgresor, y Jesús, por los pecados nuestros, y que el Señor realmente nos ayude a no seguir crucificando a Jesús con nuestra desobediencia, Él tuvo que pasar todo eso. Entonces Jesús está explicando esto: si yo vine a cumplirlo, yo no abrogué ninguna ley, sino vine a darle cumplimiento de la ley, a cumplir por amor a mi Padre, y no solamente eso, sino lo que las profecías dicen de mí, yo vine a cumplirlo. Lo he dejado ahí el primer verso 17 para ir poco a poco. No sé si alguien más quiere acotar en el verso 17. Amén, claro que sí. Todos sabemos, ¿verdad?, que el impacto que generaba Jesús entre medio de la multitud, la gente se hacía preguntas, que quién era Jesús. O sea, y me impacta mucho que él dice, yo no vengo a abrogar, vengo a cumplir. Jesús era el cumplimiento de esas palabras, de lo dicho por los profetas. Como decía, anunciando que venía un Salvador, anunciando, Jesús vino a hacer ese cumplimiento. Y Jesús era un maestro muy diferente a los demás, porque Jesús, cuando daba sus enseñanzas, iba acompañada de señales y de prodigios y de milagros. O sea, Jesús era alguien que llamaba la atención. Pero me impacta que en Mateo 16:13 Jesús les pregunta a sus discípulos diciendo, viniendo a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínense. Entonces, vemos la respuesta aquí, que Jesús le pregunta a sus propios discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Porque la gente se asombraba, la gente se admiraba de lo que era Jesús, del impacto que generaba Jesús en medio de la sociedad a través de sus milagros y sus enseñanzas. Y es que al decir que, volviendo un poco al punto que decía mi hermano, que a veces nosotros decimos, no, estamos en el tiempo de la gracia, la ley era antes. No, Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús no vino a quitar la ley, Él vino a cumplirla. Jesús es la verdad y Él es el camino. Entonces Él vino a cumplir esta ley porque nadie la podía cumplir, mis hermanos. Nadie había podido cumplir esta ley, pero vino uno a cumplirla. Vino uno de parte del mismo cielo a cumplirla. Entonces, ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces, ellos le contestan, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías. Entonces, pero Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Entonces, Jesús ha sido y siempre ha sido un ejemplo para nosotros en que Él siempre cumplió la ley. Fue alguien sin pecado, alguien que no conoció pecado, fue alguien limpio delante de Dios. Amén, amados hermanos. Y es verdad lo que hermano René estaba hablando, que Cristo fue el cumplimiento verdadero de la ley, ya que Él nunca enseñó nada que no era parte de lo que los profetas habían dicho. Nunca enseñó nada que no estaba ya en la ley, sino que Él nos mostró cómo interpretar la ley a su perfección. Los fariseos y los escribas en esos tiempos enseñaban la ley, pero como a mitades. Y aparte de eso, ellos seguían sus propias leyes. No debemos confundir. Muchas veces leemos en que Jesucristo que Él estaba en contra de ciertas leyes, las cuales les decía leyes de hombre. No son las mismas, sino que la ley de hombre era una ley que aún sigue de pie hoy, que los judíos ortodoxos la siguen, que se llama la ley oral, o que forma parte del Mishnah, que es según ellos la traducción de la ley de Moisés, y que enseña la cultura y traduce según ellos las cosas que Moisés había escrito en la Torá, que es
el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Y entonces Jesús lo que vino era no seguir las interpretaciones de los fariseos, de los escribas, sino que él vino a interpretar esta ley y enseñarle al pueblo de Dios, a Israel, a Jerusalén, a Judea, a toda esa parte de esa tierra, cómo es verdaderamente que se debía seguir la ley de verdad. Porque, como estamos diciendo, él era el cumplimiento perfecto. Su vida era perfecto. Su vida en todo tiempo había cumplido cada parte de la ley. No había nadie que pudiera decir que él no había cumplido. Por eso el Señor siempre ve usted en la palabra de Dios que cuando los fariseos y los escribas, los saduceos lo querían tentar, le querían hacer cosas, le querían tratar de como ponerlo en una esquina donde quizás nadie más podía salir, él siempre salía y sobresalía. ¿Por qué? Porque él era la interpretación perfecta de la ley. Él sabía lo que Dios verdaderamente quería que el pueblo de Dios entendiera, ¿verdad? Entonces, como estábamos diciendo, que muchos decimos que no estamos bajo la ley, sino la gracia. Confundimos que no tenemos que cumplir ya las cosas ceremoniales, ¿verdad? No tenemos que cumplir ya el circunciso, no tenemos que ir al tabernáculo, no tenemos que hacer los sacrificios, ya que Jesucristo, una vez más lo decimos, cumplió esas partes. Al morir, Él cumplió las partes ceremoniales, entregándose a sí mismo como sacerdote y ofrenda a la misma vez, entrando en la presencia del Padre. Él cumplió toda esta ley. La ley que sí debemos cumplir, amados hermanos, y ahorita vamos a entrar a eso, es la ley, prácticamente la ley moral de Dios. Lo que Dios, el modo de vivir que Dios quiso que los israelitas vivieran. El modo de vivir que el Señor quiso para que el pueblo de Israel fuera santo delante de todos los demás, que fueran separados, que fueran diferentes a los demás. Es como estábamos diciendo, no es que ellos eran salvos por la ley, sino que porque eran escogidos, ellos por eso tenían que seguir la ley, porque eran escogidos, eran separados. Y nosotros no somos salvos por la ley, sino que porque ya somos salvos es que cumplimos la ley. Amén. Por medio del poder del Espíritu Santo que nos ayuda, ya como lo dice en Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que además que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la iglesia de Cristo en sí tiene que seguir la ley moral del Señor, la ley moral de Dios que Él dio. ¿Por qué lo digo? ¿Y cómo es esto, amado hermano? Quizás usted se pregunta. Aún sigue siendo pecado la fornicación, aún sigue siendo pecado el adulterio, aún sigue siendo pecado codiciar a la mujer de tu prójimo y sus cosas de tu prójimo. Aún sigue siendo pecado esas cosas, amados hermanos, y que puede ir pasando los 10 mandamientos y los 10 aún están de pie. ¿Como cuáles? No robarás. No robarás, aún es pecado. Honra a tu padre. Honra a tu padre, a tu madre, aún es un mandamiento. No tendrás dioses ajenos, aún es un mandamiento. Entonces podemos entender que la ley moral de Dios, de la forma que Dios quiere que nosotros vivamos en santidad, o sea, diferente al mundo, diferente a las costumbres que llevan este mundo, aún sigue de pie. Y por eso nosotros también tenemos que seguir la ley. Por eso Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley, no vine a abrogar, sino que Él la cumplió completamente, y hoy por medio del Espíritu Santo nosotros también la podemos cumplir. Amén. Y eso es tremendo. De nuevo, mire, me abrió un poco más la mente. Yo me acuerdo que una vez estaba leyendo y decía, a veces nosotros vemos la ley, bueno, aunque Pablo lo dice, ¿no? Que cuando vino la ley los mató, pero lo mató la carne. Porque dijo, no matarás, no hurtarás. Pero sin embargo, cuando usted ve desde un punto, una vez estaba leyendo un comentario de un rabino, el rabino dijo, la ley, si la gente entendiera que la ley no es para matarnos, sino la ley es para prevenirnos, que haciendo estas cosas nos va a separar del Señor.
¿sabe? Dios no acepta un asesino, Dios no acepta un fornicario, Dios no acepta nada de eso. Por eso es que Dios necesitó la sangre de Cristo para limpiarnos. Entonces que somos aceptos en el amado, más no porque damos diezmo, pero seguimos haciendo nuestras malas costumbres, no de esa forma, mi amado hermano. Pero es algo importante que usted tiene que entender. Dice, si no vino a cumplirlo, y esto me gustó, lo que Dani estaba diciendo, de la forma como él vino a interpretar cómo se debe vivir moralmente delante de Dios, ya que los fariseos no vivían de esa forma, tenían dos caras, hacían largas oraciones, hacían muchos rituales, pero no pudieron entender realmente cómo debería vivir bajo la presencia de Dios, y ellos más que todo se enfatizaron mucho en los rituales. En los trajes, en las vestiduras, literalmente. Entonces, en el tiempo de Jesús, mucha gente lo estaba demandando, especialmente los fariseos, que Jesús estaba en contra de la ley de Moisés, que Jesús estaba prácticamente aboliendo, haciendo que no servía la ley de Moisés, y ellos estaban más preocupados por esa situación. Y de esa forma Jesús le advierte a sus discípulos, dice, mira, ustedes tienen que entender lo que yo estoy haciendo, tratando de parafrasear, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es enseñarles a vivir cómo la iglesia tiene que tener el carácter moral. ¿Sabes? Esto no es una ley que si tú no lo cumples te mueres o pierdes la salvación. No es así. Pero como cristianos estamos en la obligación de brillar de tal manera, porque este es el carácter de la iglesia que debe vivir en general, como cada creyente. Esto no es solamente, cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de una congregación mientras estás llevándose a cabo un servicio, sino diariamente. Algo que me gustaba, decía, estaba leyendo recién de nuevo, volviendo a las bienaventuranzas. Déjenme leer, aquí cogí una nota, me gustó mucho, de la forma como ellos ven estructurado estas cosas. Y él dice una de las cosas que lo que estamos hablando de la luz y la tierra, ser la sal y la luz del mundo, es ser testigos. ¿Sabe? Usted está testificando de cómo es Cristo. Cristo es luz y Cristo es salvación. Esa es de la única forma como Jesús está hablando aquí lo mismo en la ley. Él está diciendo, yo a través de la ley voy a brillar, porque la ley me acerca a mi papá. ¿Sabe? Porque si mato voy a estar alejado, haciéndole así algo concreto. No sé si quiere contar. Sí, no, a mí me impactó mucho que en pocas palabras Jesús les estaba diciendo aquí, yo no he venido a enseñar algo diferente. O sea, yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla. O sea, y Jesús siempre chocaba ahí, bueno, los fariseos no le agradaba cuando Jesús hablaba. ¿Por qué? Porque Jesús era directo. Jesús les decía a los fariseos, ustedes ponen cargas en el pueblo que ni ustedes mismos las pueden llevar. O sea, nadie había podido cumplirlo aquí, pero los fariseos tenían que decían al pueblo que tenían que cumplirle, que tenían que vivir conforme a la ley, y ni aún ellos mismos lo podían hacer. Dice que no lo tocaba ni con un dedo. Lo encontré esto solamente. Dice, mire, las bienaventuranzas, son las 9. También dice que la luz y la sal del mundo son testigos. O sea, usted de la forma testifica al ser luz y sal. Y de lo que estamos estudiando ahorita son la manera en que el amor cumple la ley. No, y una vez más, algo que a mí se me pasó por alto, pero algo que podemos aprender para poder... recuerde que este ministerio es para que podamos entender la palabra de Dios. En unas partes usted quizás aún está un poco confundido, porque hay partes donde Jesús rechazaba las leyes de estos fariseos, pero una vez más le quiero, hacer énfasis que habían ciertas cosas que eran creadas por los fariseos, ciertos ritos, ciertas leyes, y por eso, cuando habla los fariseos de ciertas leyes de los ancianos o ciertas leyes de los maestros, que por qué por qué tú no las sigues, ellos están hablando de las tradiciones de ellos. Entonces, eso es un énfasis, porque me acuerdo de la parte cuando los fariseos vinieron a Jesús cuando estaba comiendo con sus discípulos y le decían, Señor, ¿tú por qué no te lavas la mano? ¿Por qué tus discípulos no se lavan la mano antes de comer? Y por eso Jesús les contestó, lo que entra en la boca adentro, no, lo que entra en el hombre no es lo que contamina, sino lo que sale del hombre. O sea, son tradiciones que los fariseos habían hecho. Entonces, eso es para que podamos aprender a seguir leyendo la Biblia y poder entenderla un poco más, que una vez más Jesús no vino a abrogar la ley que Dios le dio a Moisés, sino que él en vez tenía que rechazar las leyes, las tradiciones de los fariseos que ellos habían inventado,
Pero la ley de Dios, del Padre, de su Padre, Él no la vino a quebrantar, sino que Él la vino a cumplir. Y eso es bueno, mi amado. Pues vamos a pasar al verso 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De nuevo, aquí todo va a cumplirse, mi amado hermano, pero la ley que Dios puso y la ley que Dios trata es para que no nos apartemos de Él. Si hay cosas en la Biblia que nos parecen como prohibiciones, pero en sí no es una prohibición, es una forma de advertencia para que si tú lo haces eso, te vas a apartar del Señor. Por ejemplo, una cosa dice, no contristéis al Espíritu Santo, porque voy a aplicar un poquito a la iglesia. ¿Qué significa eso, mi amado hermano? Si tú contristas, no vas a poder tener la fuerza y el ánimo para adorar al Señor, porque la Biblia dice que es el Espíritu quien conoce, quien descendió del cielo, y Él es quien conoce al Padre. Pero entonces esta cosa, de la forma como estamos hablando aquí, dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y usted sabe que en ese tiempo la jota y la tilde eran en la escritura era algo muy importante. Era algo que no debía pasar, era algo que tenía que ser bien especificado. Vamos a poner como la ortografía hoy en el día. Exacto. Tiene que ir con coma, tiene que ir con punto. Eso. Y eso hacía distinguir a la escritura y tenía que ser bien. Entonces esto dice, ¿sabe? Si ustedes no son capaces de dejar pasar ni una jota, ni una tilde, pues así mismo es la ley. Nada va a ser. Diga. Y una cosita, o sea, la J no están seguros todavía, pero dicen que puede venir de o el hebreo o del griego. El griego se llama El la griego, iota, ya. el hebreo se llama el yod. Ajá. Y esas son las letras más pequeñitas de estos idiomas. O sea, Jesucristo está haciendo mucho énfasis que aún las cositas pequeñas de la ley, uno las tiene que guardar. La tilde, que es una marca pequeña que en el hebreo, que distinguía ciertas énfasis letras, a la palabra, sí. daba distinción a ciertas letras. O sea, que aun cuando unos mandamientos se parecen, tienen una distinción y todo se tiene que cumplir. O sea, Jesús está haciendo mucho énfasis que debemos de cumplir la palabra de Dios, los mandamientos al pie de la letra. Eso es lo que Jesús estaba queriendo hablar. Me impacta que, como dice usted, eso de que la J es algo pequeñito. Imagínense que hasta a eso se estaba refiriendo Jesús y encontramos a veces que nos hemos encontrado con hermanos cristianos, personas alrededor del mundo que dicen, no, eso es pequeño, por eso no te va a enviar Dios al infierno. O sea, a veces hasta esas cositas pequeñitas nos pueden llevar al infierno. Wow. Es que la cosa, mi amado hermano, es Santo. que la Biblia habla de sacarnos de una condenación. No es que nosotros estamos libres y de acuerdo a nuestras acciones vamos a ver si nos ganamos el cielo o el infierno. No, la Biblia dice que nosotros estábamos condenados. ¿No? Entonces lo que tratar de hacer esto es salir de esa condenación. Mala interpretación. Santo. Pero mire ahora lo que viene. Podemos ver ahora, Jesús advierte, para ir parafraseando lo que quiere, como si podemos estructurar de esta forma estos versos. En el verso 17 Jesús les habla de lo que Él vino a hacer y que Él no está prácticamente irrumpiendo la ley de Moisés, sino está cumpliendo, y también se iba a cumplir en él la profecía que luego vamos a estudiar con el sacrificio de Él. Pero el 18 nos dice también que él lo está viviendo prácticamente la ley tan cuidadosamente que ni una jota ni una tilde, y uno como son tan pequeños, así tenía que cumplirlo. Pero el 19 dice algo, ahora viene el consejo. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enséñelos a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora aquí viene dos cosas. Los fariseos enseñaban, pero no vivían. Y Jesús dice ahora, cualquiera que enseñe y lo viva. Ahora, algo que yo veía, Jesús no estudiaba para enseñar. Jesús vivía Y enseñaba. y enseñaba. Amén. O sea, en otras palabras, él lo que vivía, él enseñaba. Aleluya. Es algo muy diferente. Y por eso Jesús, ahora, él sabe que él puede. Él era la enseñanza. Él era la enseñanza. Aleluya. La palabra de Dios viva. El lobo. Ay, santo. Allá hay, Logos. René, le dejo. Gloria a Diga, Dios. yo le dejo. No, me impacta que Jesús, Santo. él mismo lo declaró cuando dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. O sea, él era la enseñanza, solo bastaba verle a él como para aprender. Aleluya. Correcto, entonces esto le dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahora esto me impacta porque Dios le lleva a una altura, le lleva al reino y a lo que Jesús estaba implantando aquí, las leyes morales de su reino. Dice, si tú haces, tú vas a ser llamado muy pequeño.
O sea, en otras palabras, no va a ser tomado en cuenta porque tú estás quebrantado, vas a ser visto como un quebrantador de ley. Pero tienes que enseñar, por muy pequeña que sea, tienes que vivirla. Amén. Por ejemplo, a veces, como René estaba diciendo, nosotros nos fijamos a veces en la reverencia en el templo. A veces creemos, mi amado hermano, porque estamos ya en el tiempo de la gracia y como ya no, el Espíritu Santo pues mató a Ananías y Zafira, pero ahora ya no está matando. Entonces creemos que nosotros podemos entrar como nos da la gana al templo. Eso. Y no es así, mi amado hermano. Tiene que ser una reverencia. A veces ya no hay una reverencia en el altar, ¿no? Sabemos que nosotros somos el templo y mora el Espíritu Santo, pero también hay un lugar donde tenemos reverencia y llevar prácticamente un esquema para poder presentar a Dios, para podernos presentar como sacrificios vivos. ¿Sabe? Todas esas cosas pequeñitas, dice Jesús que un día en el reino de los cielos va a ser llamado pequeño. Pero el que lo cumpla, mi amado hermano, aquí se llama de cumplir. Dice, cualquiera que lo haga y enseñe, este será llamado grande en el reino. Ahora, otra cosa, no solamente es cuestión de cumplirlo. Nosotros como iglesia estamos encargados de enseñar. ¿Y a quién debemos enseñar? Primeramente a nuestros hijos en nuestra casa. Después, mi amado hermano, si tú ves algún nuevo convertido, ¿cómo ese nuevo convertido va a poder vivir o cómo él va a querer respetar el hogar si nosotros mismos no lo respetamos? Hablando en el hogar de la iglesia. ¿Sabe? La autoridad comienza por nosotros y la autoridad es vivirla. Entonces Jesús se está refiriendo a eso. Mira, tú no vas a calificar realmente para ser llamado grande o exaltado porque quebrantas mucho y tampoco eres apto para enseñar, porque si enseñas algo así, pues eso no es nada, porque eso pasa mucho en la gente. Eso no es nada, hermano. No, usted puede después de un culto, después que hable lenguas, no, usted puede ir a estar ahí a lo que... Mi hermano, la Biblia dice que no te contamines con la inmundicia del mundo. O podemos ver lo que queramos. Voy a ser honesto y quiero llamar a la conciencia. A veces, como cristianos, ¿por qué no desciende la gloria de Dios en su casa y en su corazón? Porque en la mía desciende. Yo soy honesto. Y de eso se trata. Yo no estoy diciendo que se vuelva religiosismo ni voy a hablar la caja del diablo. Pero a veces nosotros vemos programas que son laxivia, son de Hollywood y como digo, programas literalmente donde ofenden a Dios. O los programadores de estas películas y todo eso ofende. Entonces imagínense cómo usted va a enseñar a alguien, mi hijo, no veas ese programa de televisión si usted lo está viendo. Gente que mira televisiones movies de terror. Gente que ve Miss Universo. ¿Se imagínense? Usted tal vez dirá, y yo no creo eso, pero el gordo y la flaca, mira. No, es verdad. Cierto, es cierto. Sí, y puro sensualidad, lo hemos visto. Sí. Cuando estaba en el mundo no se lo ha visto. Entonces luego al niño, ¿con qué autoridad usted le va a decir al niño, no mires ese programa? ¿Sabe? Eso es lo que Jesús está diciendo, mi hermano Dani. No, y regresando también, o sea, ciertas cosas que nosotros nos parece tan pequeños, pero estamos quebrantando la ley del Señor delante de Él, ya que, o sea, a veces uno dice como que su vestidura no importa, de la manera que usted o sea, vive y actúa delante de las otras personas no importa, pero la Biblia nos manda a amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Siendo nosotros, si no cuidamos nuestras vestimentas, si no cuidamos cómo caminamos, si no somos la luz del mundo, no estamos mostrando amor al prójimo, ya que Jesús le había dicho, o sea, cuando le preguntaron, ¿quién es mi prójimo, Señor? Él dijo, mira a la izquierda y a la derecha, ese es tu prójimo. Correcto. ¿Cómo es que nosotros, o sea, a veces decimos, es que yo así soy, y no quiere cambiar el carácter, y es enojón la persona, y no, porque yo así soy, pero usted tiene que cambiar, primeramente porque ama a Dios y después porque también ama a su hermano, ama al prójimo. O sea, la manera de vestir también. O sea, ¿será que la manera de que usted se viste puede ser tentativa? Puede ser algo que muestra un poco mucho y puede ser usted roca de tropiezo para su hermano o su hermana. Puede ser roca de tropiezo para los mundanos que ellos no conocen lo que es la santidad y al mirarlo a usted, varón o hembra, ellos, o sea, los pensamientos que el enemigo, o sea, que les da y también los pensamientos que son creados por la carne empiezan a entrar y inundar su mente y su corazón. O sea, nosotros debemos pensar aún en lo más pequeñito, amados hermanos, para poder cumplir la ley del Señor.
esto de amar al prójimo cubre tantas cosas, la manera de hablar, la manera de vestir, la manera de actuar, la manera cómo hacemos las cosas, cómo tratamos a la gente, cómo es que nosotros nos hablamos entre hermanos, que no andemos ahí haciendo chistes que no son apropiados, porque quizás un hermano débil en la fe aprende a ser un cristiano que le gustan los chistes malos, ¿me entiende? O sea, amados hermanos, bastante es que debemos nosotros cuidar aún las cositas pequeñitas para poder cumplir la ley del Señor. Y aún como estamos diciendo nuestro hermano, ahora igual como Jesús, el Señor nos mandó que nosotros, nuestra manera de vivir es la manera que podemos enseñar a los demás. Nuestra manera de vivir. Nosotros ahora somos la luz, somos la sal de la tierra. Nosotros, como estábamos enseñando en las otras clases los domingos pasados, nuestra manera de vivir es la nueva manera de enseñar. Amén. Amén. Vamos, ¿tiene algo? Sí, no, es que solo que aquí hablando que Jesús fue un verdadero maestro, aquí en Juan capítulo 17, versículo 6, cuando Jesús ora por sus discípulos, el Señor Jesús le dice a su Padre, le dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, Jesús como maestro, Jesús además de enseñar, él vivió lo que enseñaba. Entonces, él tiene esta autoridad para hacer esta oración por sus discípulos de que el Señor los guarde. Dice, guárdales. Porque yo les he enseñado las cosas, o sea, le he manifestado tu nombre a ellos. Entonces vemos este gran ejemplo y este es el ejemplo que nosotros como maestros y como predicadores debemos de tomar, de que cuando enseñemos algo, asegurémonos de que lo estamos viviendo, ¿verdad? Así es. Por eso el verso 20, para ir concluyendo, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora aquí quiero hacer énfasis. Los escribas y los fariseos conocían la ley, pero no había rectitud en su corazón. Y por tanto, usted puede ser un conocedor de la Biblia y conocerse todos los mandamientos, pero si el corazón no es recto, se cierran las puertas para el reino de los cielos. Y por eso que aquí no se trata de un religiosismo, se trata de vivir en un reino donde el rey es Dios. Amen. Y vendrá a reinar Jesucristo en los 1000 años, mi amado hermano. Amen. Pero es algo importante. Ahora, justicia habla obediencia. Porque los fariseos todo lo hacían por conveniencia a ellos. No lo que ellos, por eso una de las cosas que ellos hacían, dice que iban a hacer largas rogativas para sacar beneficio en mujeres que estaban necesitadas, como hombres, ¿no? Muchas cosas que ellos proclamaban el ayuno en las plazas para ser reconocidos. No hay rectitud en el corazón. Dice la Biblia que ayune, sí, pero ellos lo hacían con otro interés. También tiene que ver eso lo que está hablando entonces. Dice, por eso dice, si vuestra justicia, o sea, si vuestra obediencia, la rectitud de corazón, tiene que ser mayor que estos escribas y fariseos, si no, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es muy importante, todo tiene que ver con el reino, todo tiene que ver con la entrada, todo tiene que ver con la salvación, mi amado hermano, y un carácter, una moral, mi amado hermano, en el cual eso fue destruido con el pecado cuando nosotros estábamos apartados del Señor. Toda esa moral estuvo destruida, pero Jesucristo viene a levantar a un extremo tan alto cómo debe vivir la iglesia en moral, y así es como nosotros vamos a brillar y ser la luz, y la gente va a desear ser como nosotros. La gente, porque mi hermano, cuando nosotros cumplimos la ley, eso se beneficia a mi hermano. Y no va a meterme mucho porque luego vamos a hablar ya todo lo que viene respecto al adulterio, del asesinato del corazón y todo lo que viene a ver con los beneficios de mi hermano. Porque yo decía algo, ¿sabe? Nosotros somos justificados y nuestras buenas obras muchas veces no disfrutamos nosotros, sino el que disfruta es mi hermano, mi vecino, mi prójimo o en la congregación, mi amado hermano. Amén. Sí, mi hermano Giovanni, a veces decimos, los fariseos actuaban de esta manera, pero ¿sabe algo? Que nosotros, el Señor es como una balanza. O sea, el Señor va a ver cuán mayor era nuestra justicia a los de los fariseos, porque los fariseos se encargaban de oprimir al pueblo o de poner las cargas, pero ¿qué estamos haciendo nosotros en este día, en este tiempo también? O sea, diciendo ayunemos, hagan esto y no lo hacemos. Entonces, tiene que ser nuestra justicia mayor que la que los discípulos. Nuestra rectitud tiene que ser mayor que la de los fariseos. Mi hermano, déjeme contar, me tocó algo importante y a veces, mi amado hermano, no queremos ofender a muchos, pero a veces hay gente que
le voy a ser honesto, yo he escuchado unas veces, no, hay una campaña o hay un evento, vamos a ayunar, vamos a orar. Ujú. Y a veces el propósito no es para que se salven las almas. La Ujú. gente ayuna y luego se van a gloria. Qué tremendo culto que Ujú. nos mandamos. Ese fue un mejor lo que nosotros hicimos. Ujú. Eso es vanagloria. Amén, ya. ¿Sabes? No están haciendo con corazón limpio realmente para que las almas sean salvas y el que tiene que ser glorificado es Cristo. No para luego jactarnos qué tan bueno o qué tan exitoso lo hicimos, lo planeamos. Que definitivamente Dios sabe con cuál es la intención del corazón. Que lo hagamos de corazón humilde, literalmente pensando en que las almas sean salvas y lo resto, pues Dios lo juzgará, ¿no? Ya. Amén. Amén, amados hermanos. Entonces, como estábamos diciendo, o sea, Jesús lo que les estaba diciendo a sus discípulos era que no mostraran simplemente un legalismo exterior, sino que verdaderamente hubiera un cambio por dentro. Como me recuerda mucho, esto me recordó a cuando Jesús le dijo a los fariseos, o sea, ustedes son sepulcros blanqueados porque hacen los ritos y se visten de los vestimentas rituales y todo esto y se ven bien bonito y tantas cosas, pero por dentro están llenos de maldad, están vacíos. están llenos de huesos, dice, huesos secos y huesos muertos. O sea, su interior, su corazón, no había un cambio, no había algo sincero, no servían en los templos ni en las sinagogas por amor a Dios y por amor a los hermanos, sino que ellos servían porque la gente después les iba a decir qué enseñanza tan bonita que dio el fariseo hoy, o qué enseñanza dio el maestro hoy tan bonita. O sea, amados hermanos, verdaderamente el Señor conoce nuestro interior. Y tengamos mucho cuidado con ese legalismo, o sea, de no querer mostrarnos y lucirnos los más espirituales, sino que verdaderamente en el corazón haya algo diferente, un cambio, un arrepentimiento verdadero y una santidad verdadera delante del Señor. Porque recuerde que el Señor nos ve aun cuando estamos encerrados en el cuarto y aun cuando estamos en lo más íntimo, o sea, en lo más secreto, el Señor nos está viendo, ya que la palabra de Dios dice que todo está desnudo delante de Él, que Él ve las intenciones del corazón del hombre, escudriña las cosas y hace todo el bien. O sea, Él mira las cosas, amados. Entonces, le damos gracias al Señor por este día, esta enseñanza que hemos dado, amados hermanos, de la ley, de Jesús y la ley. Amados hermanos, quisiera Dani, que... usted dijo algo importante y me gustó mucho cuando usted estaba hablando. Amén. Es que el Evangelio, mi amado hermano, cuando vivimos la ley de Cristo o lo que vivimos, las morales, trae libertad, mi hermano. Aleluya. Toda persona atada a libertad. En cambio, el legalismo, el religiosismo carga a la persona. Amén. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo bien claro. Si a veces al querer decir a la persona, y no estoy diciendo que yo lo puedo dejar, no. Y yo le he dicho en mi caso, cuando yo llegué a la iglesia, llegué con tantas costumbres malas del mundo, pero nadie me puso una carga. Pero al ver el amor de los hermanos y ver cómo los jóvenes, yo me motivé mucho en los jóvenes, bien vestidos, Ya. bien con el amor, pero no por lucirse. No. Y cuando hablo de bien vestidos, no estoy hablando que se ponían un tacuchi o traje o cosas así, Saco. sino se veían limpios, se Ujú, veían amén. puros. Se verían Y diferentes. eso, diferente, eso me Amén. provocaba tratar de ser como ellos, imagen, veía que ellos tenían algo diferente. Pero si nosotros veníamos de zonas y me decía, sácate eso, ponte eso, no. Mejor que nosotros brillemos. Y a mí a veces me daba vergüenza llegar de la forma como Yeah. yo llegaba, porque decía, me siento mal, pero ellos nunca me ofendieron. Y esto es lo que hizo Jesús, Amén. ¿no? Siempre y cuando, mi amado hermano, cuando no hay legalismo y no hay un religiosismo, el Espíritu Santo es el que cambia. Yo soy Aleluya. testigo de Amén, eso. amén. Amén. No es lo que yo le diga al hermano, no es mi palabra, porque esa es mi forma de pensar. Pero cuando el Espíritu Santo trabaja, y ya que le trajo a la congregación, nosotros solamente debemos mostrar la esencia del Evangelio, el carácter y la moral, para que esta gente que viene pues se avergüence y se den cuenta que están viviendo una vida mala y cambien su forma de ser, mi amado hermano. Esto fue su amigo y hermano Giovanni Romero. Amén, Amén. aleluya. Ahora, amados hermanos, queremos que meditemos un momento ahí, donde usted está. Medite un poquito en la enseñanza de hoy y vamos a meditar en el Señor, ya que el Señor nos manda a cumplir la ley, así como Jesús cumplió.
Jesús cumplió toda la ley y no hubo ninguna falta en él. Dice que él vino a esta tierra, pero anduvo sin pecado alguno. Y el Señor asimismo quiere que nosotros caminemos. Claro que nosotros nunca seremos perfectos hasta llegar a la plenitud de Cristo, hasta llegar allá donde estamos, cuando estemos con el Señor. Pero cada día debemos nosotros buscar la perfección en el Señor. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo que nos insta y nos ayuda y nos da la fuerza para poder seguir la ley moral del Señor, ya que esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos santos, que seamos diferentes. Y verdaderamente, amado hermano, cierra sus ojos ahí donde está. Y nuestro hermano René ahorita va a orar por los hermanos ahí, que verdaderamente, como estamos diciendo, que podamos cumplir la ley del Señor. Y también, hermanos, que no sea solamente, como dice, que nuestra justicia verdaderamente sobrepase la justicia de los fariseos y los escribas, amados hermanos. Que no sea algo exterior, sino algo interior. Y que podamos seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesús que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. Sí, Señor. Amén. Amén, amén. Amén, mis amados hermanos, que en esta preciosa tarde, ¿verdad?, nos hemos gozado con esta enseñanza. Al menos yo aprendí bastante hoy. Y espero que también usted, mi amado oyente, usted haya aprendido, porque este es el propósito de este ministerio, que usted pueda ser instruido por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Sabemos que solamente la palabra del Señor nos hace libres, solamente Jesús nos hace libres, y nosotros tenemos que depositarnos a Él, entregar nuestras vidas a Él. Y yo quisiera que en este momento usted meditara, y usted ahí donde usted está, usted sacar este momento especial para hablar con Dios y para que usted se deje en este momento tocar por el Señor, por el Espíritu Santo, que si está pasando por un momento tal vez de tribulación, una preocupación, un problema en su casa, en su hogar, en su familia, yo no sé lo que usted esté pasando ahí, yo quisiera que usted depositara su fe en el Señor. Sabemos que perfectamente Dios tiene el control de todas las cosas y que su Espíritu Santo es el que no nos hace sentirnos huérfanos, porque Él dijo: me voy, pero no os dejo huérfanos, os dejaré un consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, y es ese consolador el que quiere consolarte, quiere estar ahí contigo en este momento. Padre, en esta hora te doy la gloria a ti. Te doy la honra a ti, mi Dios, porque tú nos has permitido en esta tarde, Señor, nuevamente, Señor, dar esta palabra, Señor, instruir, Padre amado, a lo que tú nos has llamado, Señor. Señor, nosotros solo estamos cumpliendo lo que tú nos has dicho, Padre. Estamos cumpliendo con este llamado de llevar las buenas nuevas de salvación, Padre. Dios mío, mira, Padre, los que nos han escuchado, nuestros hermanos, Señor, nuestros amigos que nos han escuchado, Señor amado, en esta tarde y que se sienten ministrados, Señor, y compungidos de espíritu, Padre, por medio de la palabra, Señor. Yo te pido que en esta hora tú les bendigas, Padre, les guardes, Dios mío. Mira al que no tiene fuerzas, Padre amado, dale la fuerza, Padre. Dale, multiplícale al que no tiene ninguna, Padre Santo. Dios mío, aquellos que están llevando cargas, Dios mío, pesadas y que ya no pueden tal vez continuar, Padre. Padre amado, tú eres ese descanso, Padre amado. Tú le dijiste al pueblo, que depositaran las cargas en ti, Padre, porque era más fácil, Señor amado. Dios, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, Señor. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Señor, tú eres nuestro Omnipotente, Señor. Tú eres nuestro Dios real, Padre amado. En ti habitamos, en ti estamos refugiados, Padre amado. Por eso en esta hora bendecimos esas familias que nos están escuchando a través de esta radio, Padre amado. Bendecimos esas familias que tal vez están atravesando dificultades en sus familias, en su matrimonio. Te pedimos que esos matrimonios se unan nuevamente, Padre amado, que los problemas se solucionen, Padre amado, y haya, Dios mío, que tú seas el centro, Padre, que te abran las puertas a ti, Señor Jesús, en sus vidas, para que sus familias sean bendecidas, sean prosperadas, Señor, porque tendrán el favor tuyo en medio de ellos, Padre amado. Bendice también, Dios mío, los que aún
aún no han abierto su corazón a ti, Padre Señor, los que no han abierto su corazón, yo te pido que tú, Señor, sigas tocando, Padre amado, sigas tocando a la puerta de su corazón, Padre. Yo sé que tú eres fiel, Padre amado, tú eres fiel y estás ahí, Padre amado. Cuando aún el ser humano te rechaza, tú sigues tocando la puerta, tú sigues tocando ahí ese corazón, Padre amado. Te damos la gloria a ti, Señor, la honra a ti, porque tú eres real, tú eres digno, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Sigamos cada día, amados hermanos, practicando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo los mandamientos de nuestro Dios Padre, el gran yo soy, y por medio del poder del Espíritu Santo que nos ayuda a vivir no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Aleluya. Amados hermanos, esta ha sido la enseñanza de esta semana. Este ha sido el grupo, el ministerio, instruyéndonos en la palabra. Recuerde que pertenecemos a la iglesia Juan 3:16 de Stamford, Connecticut, en la 648 Pacific Street. Y Dios le bendiga, Dios le guarde, y recuerde siempre: Cristo les ama. Solamente quisiéramos denunciar ya de último que se nos pasó por alto siempre la orden de nuestro pastor de ordenar sus 2 libros, Dani. Amén, sus 2 libros, sus 2 poemarios. Poemarios, su nombre, que lleva como tema Raíces de mi tierra y de mi alma. Ese es su volumen número 1. Y el volumen 2 es las Ascuas de Fuego. Ascuas de Fuego. Los 2 cuales son poemarios muy buenos, muy lindos y cristianos. O sea, de nuestro pastor, poemas cristianos. Y también un libro que es buen material para los ministros que quieren, o los hermanos que quieren ser pastores un día, que sienten el llamado de ser pastores, que se titula La Iglesia que yo amé. Si usted quiere ordenar alguno de estos libros, puede mandarnos un mensaje a instruyéndonos en la palabra @gmail.com. Puede ordenar ahí y nosotros podemos mandar los libros y ahí nos comunicamos, amados hermanos. Y una vez más, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y recuerden que Cristo les ama. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Amén.